Estás tratando un problema estructural de largo plazo que tienen que resolver personas que tienen mandatos máximos de 8 años. Tienes que tener una ética profesional increíble para sacrificar tu bienestar como político en favor de una solución que no vas a vivir tú y no vas a recoger los réditos de esa solución. Van a ser generaciones posteriores. ¿Cómo se puede mantener este sistema de pensiones que tenemos actualmente a medida que lleguen esas nuevas tandas de jubilados? ¿Cómo mantener esa estructura? Bueno, yo creo que es que no es viable. Realmente nos enfrentamos a un problema de que cuando se diseña este modelo de jubilación y planes de pensiones, la esperanza de vida pues prácticamente no llega a los 80 años y la natalidad o digamos la forma de la pirámide en la población, ¿no? Es muy ancha en la base, quiere decir que hay mucha gente joven y estrecha en la parte de la punta. Y eso hace pues que ese modelo tuviese pues viabilidad. Pero poco a poco lo que estamos viendo es que la natalidad cada vez es menor, que la esperanza de vida aumenta con el paso de las décadas y nadie quiere trabajar, yo no entiendo, nadie quiere trabajar más allá de los 65, 66, 67 años. Mira la que se haría en Francia, ¿no? Con el tema de ampliar un par de años la jubilación. Básicamente dices, bueno, si vives más tiempo y cada vez hay menos gente joven que va a sustentar la aportación para sostener a los que están arriba, pues es evidente que tienes un problema entre manos estructural. ¿Qué puede ocurrir? Dices, bueno, puede ocurrir que quede como algo simbólico, por ejemplo, la jubilación que cobres, ¿no? Que en lugar de como ahora, que se está... yo casi creo que discriminando positivamente al jubilado, es decir, al que respetas continuamente, al que le garantizas que no pierde capacidad adquisitiva, y a cambio te estás cargando a los jóvenes que tienen unos salarios paupérrimos que apenas pueden independizarse porque no tienen para pagar el alquiler o para pagar el coste de una vivienda. No sé hasta qué punto eso es razonable. Yo estoy mucho más cerca de la jubilación que del otro, con lo cual me quiero jubilar contra mi propio tejado, pero la realidad es que creo que esa discriminación positiva hacia el jubilado no es del todo comprensible. Y por otro lado, pienso en términos de por qué no se ha fomentado un esquema privado que de alguna manera complemente este esquema público que probablemente cada vez va a cubrir menos necesidades futuras, ¿no? En lugar de eso, cada vez se desincentiva más el plan de pensiones privado. Yo recuerdo hace una década y media que las desgravaciones fiscales que podías tener por aportaciones a tu plan de pensiones privado eran mucho más altas que ahora, lo cual hacía simplemente que dilatases el pago de impuestos a fecha en la que cobrabas la jubilación en lugar de a la fecha en la que hacías las aportaciones, y era una forma muy buena. Dices, dilato lo que percibo vía impuestos, fomento esa actividad por parte del ciudadano y no dependen tanto de mi plan futuro, que es muy complejo que siga siendo eficiente dentro de 40 o 50 años. En lugar de eso se ataca el propio plan de pensiones privado, no fomentando esa aportación anual, y luego se politiza, ¿no? Que a mí esto cada vez lo llevo peor, ¿no? Todo se convierte en política. En lugar de analizar el aspecto económico de esa decisión, que creo que es muy razonable y correcta, lo que se habla es, no, es que esto beneficia a los que más tienen. Digo, por Dios, tenemos un sistema progresivo, conviértelo en más progresivo si quieres, donde los que ganan poco no pagan y los que ganan mucho casi pagan la mitad de lo que ganan. Digo, si te parece poco, fuérzalo más, pero no te cargues una idea que es muy buena, que es que los ciudadanos tienen que montar su propio plan de jubilación futuro, porque el Estado no va a estar ahí para sustentarlos, va a ser muy difícil. Entonces, bueno, creo que es una solución muy compleja la que tenemos por delante y nadie quiere asumir el coste político de decirlo. De hecho, cada vez que se habla de algún tipo de posible solución, ¿no? Al menos de intentarlo, lo hemos estado viendo ahora con el ministro Escrivá, ¿no? Que al final ha montado ahí un sistema, o antes también se hablaba de la mochila austríaca, esta famosa, ¿no? Siempre como que se critica y se vaya a machete, ¿no? La generación del baby boom, los nacidos a finales de los 60 aproximadamente,
esta va a ser la última generación en poder recibir una pensión tal y como la conocemos hasta ahora, o porque claro, es que esa generación es muy grande. Sí, tenemos ese famoso pico de natalidad, ¿no? En Estados Unidos se habla mucho también de esto, ¿no? De cómo esa generación empieza a jubilarse y a partir de ahí, de ser netos aportadores de recursos o riqueza al Estado, empiezan a ser perceptores, ¿no? De esa riqueza vía pues, pagos de jubilación o evidentemente a medida que nos hacemos más mayores necesitamos pues, una cobertura médica más extensa, con lo cual somos un gasto en lugar de ser un ingreso. Sí. Puede ser que ese punto sea el punto de inflexión, pero yo creo que va a ser un proceso dinámico y continuo en el tiempo, es decir, no creo que vaya a haber como un abismo y decir ya a partir de aquí, sino que habrá un deterioro. Me gustaría saber qué político se va a atrever con este punto, ¿no? De decir, oye, esto no es viable, no podemos seguir manteniendo el poder adquisitivo de los pensionistas eternamente. Entre otras cosas porque vas a tener que financiar esas obligaciones de pago con deuda. Claro. La gente nos hemos acostumbrado a que la deuda como que no importa, ¿no? Que el dinero sale de algún lado. Digo, no, el dinero no sale de ningún lado. El dinero lo estás pidiendo prestado y tienes que pagar unos intereses por ello. Y ya no pagas el 0% como pagabas antes, sino que ahora pagas un tipo de interés cada vez más alto y eso drena crecimiento económico futuro. Por lo cual, cuando hablemos de la deuda, por favor, llamémosla doña deuda. Es algo muy serio. Hemos estado acostumbrados, o nos han querido acostumbrar durante década y media a que el dinero no tiene coste, que no vale, que no queda igual, que da igual que tengas 115% de deuda sobre el PIB o que tengas 60%, que en teoría era el límite que se mantenía cuando se montó la Unión Europea. Hablamos o trasladamos, digamos, conceptos a la ciudadanía que son un auténtico disparate, ¿no? Y hacemos pensar, pues yo he escuchado muchas cosas de eso. Pues que se condone la deuda. Digo, pero vamos a ver, figura, ¿qué parte no entiendes de esto? O sea, ¿cómo que se condone la deuda? O sea, que me estás diciendo, es que cuando tú emites deuda hay gente que la compra. Claro. Hay gente que la compra, quiere decir que hay bancos que lo compran, ciudadanos que lo compran, fondos de inversión, planes de pensiones, otros gobiernos. Cuando tú dices que se condone la deuda, lo que te estás diciendo es, no les pares, claro. Pon el contador a cero. Y digo, poner el contador a cero, que se ha hecho históricamente, como por ejemplo se hizo, no a cero, pero sí se hizo en parte con Grecia, digo, es a cambio de unas reformas brutales y una crisis económica severa como la que tuvo Grecia, hasta que tienen un modelo que puede sostenerse por sí solo, pero tiene un sacrificio enorme. La gente que dice condona la deuda es poner marcador a cero y vuelvo a seguir endeudándome como antes. Digo, claro. No has entendido nada. Entonces, si es la deuda lo que va a sostener de alguna forma esa futura jubilación, tenemos un problema muy serio entre manos. Pues sí, desde luego. Y además que siempre se va dejando para generaciones futuras, ¿no? Que al final estás cortando el futuro a esas personas. Pero tú acabas de explicarlo muy bien. Estás tratando un problema estructural de largo plazo que tienen que resolver personas que tienen mandatos máximos de 8 años. Sí. Entre 4 y 8 años. Tienes que tener una ética profesional increíble para sacrificar tu bienestar como político en favor de una solución que no vas a vivir tú y no vas a recoger los réditos de esa solución. Van a ser generaciones posteriores. Y eso requiere una calidad humana que probablemente brilla por su ausencia, ¿no? En buena parte de la clase política que nos dirige. Yo salvo aquí mis castañas y a ver si me votan otra vez, pero ya el marrón que se lo coman otros. Efectivamente. Y así vamos.